Bueno, buenos días iglesia, ¿cómo están? Qué bueno verles. Bueno, en esta mañana vamos a continuar hablando de qué libro estamos estudiando. El libro del Éxodo, ¿verdad? Y Dios nos ha mostrado a través de su palabra y nos ha mostrado a través de las diferentes prédicas cómo Moisés y cómo el pueblo de Israel llegaron a este momento en el cual vamos a estudiar en el día de hoy. Amén. Entonces les invito a que por favor, ahí sentados, tranquilos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo número 5. Amén. Éxodo capítulo 5. Señor, en esta mañana quiero adorarte, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo tan especial que me permites compartir con tu iglesia, Señor. Y te pido que seas tú bendiciendo mi vida, que seas tú, Señor, usándome como un instrumento útil en tus manos para que tu palabra sea predicada de la mejor manera, Señor. Te pido, Padre, que en este día lo que tú tienes para cada uno de nosotros sea llegando a cada corazón, a cada vida, a cada familia, y podamos colocarlo, Señor, por obra, colocarlo, Señor, en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, quedamos bajo tu bendición y bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor en Éxodo capítulo 5 y yo voy a hacer la lectura y le pido que por favor usted la siga ahí bien atento. Amén. ¿Qué título tiene allí la palabra del Señor en Éxodo capítulo 5? Moisés y Aarón ante Faraón. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y guía del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es ese Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iré camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras ¿qué? Mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tu? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová.
Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tierra de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, Jehová comisiona a Moisés. Discúlpeme un segundito que aquí se me trabó. Vamos en el versículo 21, amén. Y dice el versículo 21 de Éxodo 5. Y les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ahora sí que dice el título de la siguiente: Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo para que me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón a hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén y amén. Aleluya. Leemos esta porción de la palabra, ¿verdad? Y es un poco extensa, pero es necesario poderla entender en todo su contexto. Y antes de continuar, quiero contarles acerca de una pequeña historia que ocurrió en 1928. ¿En qué año? En 1928. Había un señor que se llamaba Alexander Fleming, ¿vale? Y él estaba trabajando en su laboratorio, él era químico, él estaba estudiando acerca pues de unos hongos y demás. Y él descubrió que uno de esos hongos, que se llamaba Penicillium notanum, había contaminado una de sus placas de Petri con bacterias. Al inicio Fleming se desanimó. Imagínese usted estar trabajando en un proyecto en el cual lleva meses, tal vez años trabajando, y que por una causa externa su trabajo se pierda. ¿Cómo se sentiría usted? Triste, frustrado, ¿verdad? Tal vez acongojado en ese momento. Sin embargo, Fleming tuvo algo, y fue que empezó a notar qué era lo que estaba ocurriendo y se dio cuenta que ese hongo había matado las bacterias que rodeaban al hongo como tal. Esto lo llevó a que él se pusiera a investigar mucho más acerca de ese invasor desconocido, y gracias a eso hoy en día tenemos una medicina que se llama penicilina y que ha llevado a salvar muchas vidas. Amén. Y voy a dejarles hasta ahí la historia, más adelante la conectamos, ¿vale? En esta mañana, queridos hermanos, yo quiero que cada uno de ustedes entienda, escuche y que sea reafirmada su fe en cuanto a la promesa que Dios ha hecho de libertad a cada uno de nosotros.
Cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios le permitió que tú conocieses del Evangelio, que tú creyeras en el Señor Jesús, te dio una promesa de libertad del yugo del pecado. Y la idea es que ustedes hoy puedan entender, que puedan nuevamente en sus mentes entender ese maravilloso regalo que Dios nos ha dado, y es el de ser libres de todo pecado. Amén. En la historia que estamos leyendo, que acabamos de leer con Moisés, nosotros encontramos varias partes en este texto, en este sermón. Y una de ellas arranca en el versículo 1 del capítulo 5, donde Moisés y Aarón entran a hablar con el faraón. De todo lo que hemos venido estudiando, de todo lo que hemos venido leyendo, este es el inicio de esa gran misión. Y el título de la prédica en esta mañana se llama Misión Imposible. ¿Listos? ¿Por qué? Y le dice a Faraón, después de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha vivido Moisés a través de su vida, y arranca esa misión que Dios le encomendó, esa misión que estuvimos estudiando desde el capítulo número 3, desde ese llamamiento de Moisés. Aquí empezamos a ejecutar ese plan con Moisés y Aarón. ¿Y qué hace Moisés y Aarón? Ellos van delante del faraón y tal como Dios les había dado, ellos hablan y le dicen: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo. Allí inicia ese ministerio de Moisés, esa obra, esa misión que Dios le ha encomendado a Aarón para que su pueblo pueda salir de Egipto. Y en aquel momento, ¿cómo les responde Faraón? ¿Quién es ese Jehová? ¿Cierto? Ahí dice la palabra del Señor: yo no conozco a Jehová. ¿Y qué hará tampoco? Ni tampoco dejaré ir a quién. A Israel. ¿Cierto? Entonces, era previsible que obtuvieran esa respuesta que dicen ustedes. ¿Se veía venir? Claro que sí, ¿verdad? Se entendía que en ese momento, pues el faraón está diciendo: hombre, yo tengo un pueblo que es mucho, que es grande, ¿cierto? Que tal vez pueda irse en contra mía, pero yo lo tengo ahí, yo no lo voy a dejar ir. Ese pueblo que está aquí me está ayudando a generar esa tecnología, construcciones y demás cosas que estaba haciendo que Egipto empezara a florecer. Esa respuesta de Faraón tal vez era la que Moisés y Aarón esperaban escuchar, y por eso ellos nuevamente: sí, Faraón, pero es que el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Ellos que le dijeron: vamos a ir 3 días hasta allá, vamos a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Y vamos a hablar y vamos a adorar al Señor. ¿Para qué? Para que no caiga peste ni espada sobre nuestro pueblo, ¿verdad? ¿Y qué esperaba Moisés y Aarón en ese momento? Bueno, no, si son 3 días, hágale, ¿cierto? Si usted le dijera: jefe, me voy a ir 3 días, ¿sí? Voy a ir 3 días, pero voy a ir a la iglesia. Es el lunes, martes y miércoles santo, ¿sí? Solo va a pedir esos 3 días, no es más. Y su jefe: claro, vaya, ¿cierto? ¿Qué pasó allí? ¿Qué dijo Faraón en ese momento? ¿Por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Dijo: vayan y vuelvan a trabajar. Pero aquí hay algo que empieza a cambiar el plan que Moisés y Aarón tenían. Moisés dijeron: nosotros venimos delante de Dios, Dios tiene poder, Dios nos ha dado esa tarea y Él dijo que íbamos a sacar al pueblo. Pues va a ser fácil. Si de pronto el faraón me diga que no, pero a la segunda que yo le dé mis razones, me va a decir: así hágale, ¿cierto? Pero aquí Faraón hace algo importante, y vemos desde el versículo 8 hasta el versículo número 21 que Faraón coloca algo adicional que no veía venir Moisés y Aarón. Y dice allí: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos mismos y la recojan, y les van a poner la misma tarea que hacían cuando se les daba paja. Ahora tienen que recogerla, hacer el ladrillo, y me entregan la misma tarea. ¿Justo o no? Duro, ¿verdad? Para contextualizarnos un poco, ustedes saben que en esa época el ladrillo, ¿cómo se hacía? O con una mezcla, ¿cierto?, de barro y demás.
¿Qué hacía la paja? ¿Para qué servía la paja? ¿Ustedes saben? La paja lo que hacía era hacer una mezcla consistente, ¿verdad? Era permitir que cuando se secara el barro no se quebrara. Ese era el problema que tenían al hacer barro sin paja, ¿cierto? Entonces, ellos tenían que utilizarla y hacer esa mezcla y ahí sí hacer los ladrillos. Y Faraón se las tenía, no sé, tal vez tenía estantes y ahí ellos iban y cogían la paja. Pero les dijo, ahora vayan y recójanla. Y algo que nos llama la atención es que dice que el pueblo de Israel salió cuando les dan la orden y dicen que ellos se fueron por toda la tierra de Egipto buscando paja e incluso ni siquiera encontraban paja, ¿verdad? La tarea que Faraón les había colocado a ellos era bastante ardua, ¿verdad? Faraón tenía unos capataces, ¿verdad? Él tenía unos coordinadores, unos supervisores que supervisaban eso allá en la tierra. Y el pueblo de Israel también tenía otros capataces, ¿verdad? Y se entendían los supervisores de Egipto con los supervisores de Israel. ¿Listos? Ese era un primer liderazgo que había en el pueblo de Israel y más adelante vamos a examinar un poco más la labor que tenían ellos. ¿Dio cuántas señales? 3 señales, ¿verdad? Y después que dijo, no, pero es que Faraón es como difícil. ¿Y Dios qué le reafirma? No, Él lo va a dejar ir, ¿cierto? Porque es que yo les prometí a ustedes y le hice una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y a medida que empezó, dijo Moisés y Aarón, dijo, bueno, esto tal vez es posible que lo saquemos como rápido, ¿verdad? Pero vemos que estas condiciones nuevas que no se esperaba Moisés y Aarón, que colocó el faraón, ellos entienden que la tarea no va a ser sencilla. Y vamos a ir al versículo 22 y al versículo 23 del capítulo 5 y vemos que cuando las consecuencias de Faraón empiezan a verse en el pueblo de Israel, ¿qué ocurre con los israelitas? ¿Cómo se empiezan a sentir? Oprimidos, ¿verdad? Porque es que ya les toca ir por la paja, divídanse, y se colocó carga sobre sus espaldas, se colocó algo bien difícil sobre cada uno de ellos. Por tanto, ellos enviaron a esos supervisores, dice el versículo 15, a los capataces de los hijos de Israel y fueron a donde Faraón. Cuando usted está en su trabajo y ve que no le está alcanzando el tiempo, ve que con sus compañeros están trabajando y no se ve tal vez como que la tarea disminuya, sino al contrario se está aumentando, ¿qué hace usted? Vaya y dígale al jefe, ¿cierto? Y se codean y hablan y vaya, dígale que es que vea, es que ya no podemos, estamos trabajando 12 horas y no, que contrate a alguien más que nos baje un poco la tarea, eso no es de nosotros y lo estamos haciendo, ¿cierto? Y comisionan a alguien, ¿verdad? El pueblo de Israel hizo lo mismo y a esos capataces los enviaron ¿a dónde? A donde Faraón. Y ellos le dicen, Faraón, ¿por qué haces así con tus siervos? ¿Sí? No se está dando paja a tus siervos con todo lo que dicen. Y tenemos que tras del hecho hacer el ladrillo. Y tras del hecho tenemos que cumplir con la cuota diaria porque no la disminuyeron. Y aún así es culpa de nosotros. Ayúdenos con eso. ¿Y qué les dijo Faraón? Estáis ociosos. Y por eso están diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Se dan de cuenta que el jefe le dice, sí, pero allá su compañero me dijo otra cosa. Me dijo que si podían descansar el fin de semana y que al contrario si les daba Semana Santa para que fueran a adorar a Dios. Creo que tienen es bastante tiempo. ¿Cómo creen ustedes que esos supervisores, esos capataces, sintieron al ver a Moisés y Aarón? Uy, estos dos. Es que fue por culpa de ellos, ¿sí? Miren ese sentimiento que nace de estos supervisores con la razón que dieron o con esa misión que tenían Moisés y Aarón. Y dice el versículo 20, encontrando a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue. De una vez entraron a juzgar a Moisés y Aarón, ¿cierto? Digo, es que la sangre de este pueblo, la opresión de este pueblo está sobre ustedes dos. ¿Cómo van a ir a decirle eso a Faraón? Ve ahora lo que nos está pasando.
Y dice, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, y ahora nos pusieron espada en la mano de ellos para que nos maten. Oiga, usted les dio motivos para que Faraón nos coja y nos acribille aquí. Usted, por lo que acabó de ir a hacer allá y lo que no sé qué fue lo que usted le dijo a Faraón, vea lo que nos está ocurriendo en ese momento. Ahora, ¿qué habrá sentido Moisés? Difícil sentimiento, ¿verdad? Por eso Moisés en ese momento va delante del Señor y le dice: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Entonces, Señor, ¿para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón a hablar en tu nombre, lo único que ha ocurrido es que Faraón ha endurecido la mano contra los israelitas. Eso ha sido lo único que ha pasado. Al contrario, ha afligido a este pueblo. Y Señor, tú no lo has librado. Moisés se frustró en ese momento porque él creía que a la segunda aviso de Moisés a Faraón, Faraón iba a dejar ir al pueblo. ¿Sí? Y en el versículo, en el capítulo 6 del 1 al 8, vemos que Dios inicia a darle una respuesta a Moisés acerca de todo lo que él ha estado haciendo. Moisés, Dios, Jehová, en ese momento le empieza a recordar a Moisés cuál fue la promesa que él le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y algo importante, no cambia. ¿Dios no qué? Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Y eso es algo importante y es uno de los atributos de Dios, que Dios no cambia. Que en ocasiones tal vez podamos estar en situaciones similares a las que estaba atravesando el pueblo de Israel, o que podamos estar en la condición en la que estaba Moisés. Y tú le digas: Señor, pero es que yo te estoy sirviendo. Señor, pero yo he estado haciendo lo que tú dices. ¿Y qué me está pasando ahora? Ahora tengo más peleas. Ahora la economía está fallando un poco más. Hasta la enfermedad ha llegado a mi vida. Gripas que duran 8 meses. Señor, ¿qué está pasando si yo te estoy sirviendo? Desafortunadamente nosotros pensamos que al creer en Jesucristo la vida va a ser color de rosa. Porque desafortunadamente eso es lo que el evangelio de la prosperidad nos ha venido enseñando. Tranquilos, hermanos, vengan acá, acepten al Señor Jesús, crean en el Señor Jesús y todo será posible, ¿cierto? Estudiábamos con el pastor, con Junior, con Guille, acerca de Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cogemos esa frase de muletilla, cogemos esa frase de agüero, ¿verdad? Pero no entendemos el contexto de la historia. Y creemos que es que por creer en Jesús, por ser hijos de Dios, entonces de aquí en adelante ya no nos va a ocurrir nada. Y querido hermano, déjeme decirle que está equivocado, que si usted llegó a los caminos del Señor porque le prometieron que su vida iba a ser más próspera, que su vida iba a ser recontra bendecida, que ya no iba a pasar angustias ni necesidades, lo engañaron, lo han estafado, porque de eso no trata el evangelio. Al contrario, se va a poner más difícil. ¿Sí? ¿Sí le dijeron eso? Se va a poner más complicado, ¿cierto? Les voy a contar algo así a modo personal. Y es que uno a veces ve historias en personas que uno dice: ¿y por qué le ocurre eso si servía al Señor? ¿Cierto? ¿Por qué el cáncer? Dios mío, una enfermedad y se lo llevó, pero era un adorador. ¿Por qué no el cáncer coge a violadores, asesinos? ¿Cierto? Porque en nuestra humanidad nosotros creemos que por hacer buenas obras vamos a hacer y a tener buenos resultados. Y hoy en día hablan de hablar positivamente. Es que si tú eres positivo vas a traer cosas positivas. ¿Se han escuchado eso o soy el único? ¿No, cierto? Actualmente estoy estudiando una materia que se llama ética empresarial, ¿sí? Eso es secular. Y allí en la ética estudiamos los valores, los principios, etcétera. Y muchas de las ramas de la ética hablan de que la verdad no es absoluta, de que la verdad depende de cada individuo. Si es bueno, estás en lo correcto. Y de ahí se desprenden corrientes como el hedonismo, ¿cierto? El que los que se aman
Y por todo es yo. Y esa corriente lo que dice es: mientras usted tenga placer y evite el dolor, está bien. Y muchas de esas ramas se desprenden así. Y la verdad no es absoluta. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con eso? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú y yo sí tenemos una verdad absoluta, ¿sí? Tú y yo sí conocemos quién es la verdad y sabemos juzgar ética y moralmente cualquier cosa que ocurra a la luz de la verdad, cosa que no tiene el mundo, cosa que el mundo no obtiene, si no es por la palabra del Señor. Y les decía que les contaba una historia esta mañana y es que venía yo en camino hacia la iglesia, ¿cierto? Dije, chévere, hoy voy a predicar, vamos a alabar al Señor, ¿sí? Y venía yo ahí con mi celular repasando las canciones y ¡pum! Me atropelló una moto. Venía pasando allí el centro comercial y si han visto que hay un semáforo, una moto se pasó por la parte peatonal, ¿sí? Y aceleró, pues yo iba a pasar la calle, ya había pasado ese semáforo hacia acá y estaba a 1 metro del andén y cuando vi que el pelado venía, pues yo lo que hice fue, pues me ahorillo para estar, pues él hizo lo mismo y pues me llegó y me tumbó al piso y, ¿sí? Y ahí sí se asustó y ¿qué le pasó? ¿Pero cómo va a hacer eso? Y yo, ¿cómo así que cómo va a hacer eso si usted viene cruzando mal? ¿Sí? A lo que voy yo es, uno dice, Señor, yo voy a ir a predicar tu palabra. ¿Qué debería hacer el Señor? Yo lo guardo, ¿cierto? Es que voy a ir a predicar la palabra. No, mis hermanos, esa no es la vida, ¿sí? Y nos estremecíamos en el país luego de que vimos el asesinato de una familia pastoral. Saliendo, ¿cuándo? ¿De dónde salían? De la iglesia. Y uno dice, Señor, pero es que estaban predicando, ¿por qué no ocurrió con otros? ¿Por qué con ellos que se supone que estaban conectados contigo? Ese es el pensamiento del hombre, ¿sí? Y hay cosas que se las dejamos ya al Señor, ¿verdad? Que si nos ponemos a meditar y a pensar, la condición humana nos tergiversa absolutamente todo. Todo debemos siempre mirarlo a la luz de la palabra. Y a lo que hoy quería, cuando nosotros conocemos del Señor, cuando nosotros estamos comprometidos con el Señor, hay veces que van a ocurrir cosas que no esperamos. Hay veces que la situación se va a poner aún más difícil, así como estamos viendo nosotros en la historia de Moisés y del pueblo de Israel, ¿verdad? Y vemos que Moisés en medio de esa angustia hizo 2 cosas. Hizo una cosa buena y otra no tan buena. Lo bueno que hizo Moisés fue ir del Señor, ¿cierto? Ahí la palabra no nos dice que Moisés cogió a Aarón y le dijo, no, Aarón sí ve, no se puso a razonar con él. ¿Qué pasa si Moisés y Aarón empiezan a razonar entre ellos acerca del problema? Empieza el conflicto y es posiblemente que alguno de los dos tire la toalla, ¿cierto? Por eso es tan importante ser sabios a la hora de hablar de cosas de la iglesia, ¿sí? Por eso es tan importante tener cuidado con la murmuración dentro de la iglesia, ¿sí? Claramente hay temas que hay que hablar dentro de la congregación, pero cuando nosotros nos ponemos a racionar y a evaluar con nuestros valores, con nuestra ética, con lo que nosotros creemos que de lo que es correcto y lo que no es correcto, pues vamos a terminar ¿qué? Saliéndonos de lo que es la palabra del Señor. Y por eso aquí lo importante que hizo Moisés fue hablar y orar delante del Señor. Y le dice Moisés al Señor, ¿por qué lo afliges? Y ahí está la cosa mala. Hizo lo bueno, sí, fue delante del Señor. Pero ¿con qué fue lo que le dijo? Señor, ¿tú para qué me enviaste? O sea, me envía a mí para que yo hable con Faraón. Y al contrario, Faraón lo que hace es afligir al pueblo. ¿Por qué haces eso? ¿Qué hizo bueno Moisés? Buscar al Señor. ¿Cómo lo hizo? Tal vez de la manera no tan adecuada, pero fíjense en cómo es Dios de amoroso con cada uno de nosotros. Y en ese momento cómo fue con Moisés. Y le dice Dios a Moisés, le dice, tranquilo, ahora verás lo que yo haré con Faraón. ¿Lo está reprendiendo el Señor? Pero yo ya le había dicho que iba a ser difícil. Yo ya no tuvimos un encuentro allá en el capítulo 3 y 4 en el que hasta me hizo enojar.
Tal vez le hubiera dicho así el Señor. Pero el Señor en su inmenso amor le recuerda nuevamente, le dice: yo ya les había dicho, ahora van a ver lo que haré con Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los va a echar de su tierra. Y luego le dice: yo soy Jehová. ¿Recuerdan cuando vimos? Yo soy el que soy. Nuevamente le recuerda el Señor a Moisés eso. Y le recuerda nuevamente cuál es todo el plan. A ver, Moisés, si no se acuerda, yo le prometí algo a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y cuál es el atributo de Dios que para perfecto? Que Él no ¿qué? No cambia. Si Él te dijo algo ayer, Él no va a cambiar de parecer, como tal vez tú y yo sí podamos hacerlo. Y dice: y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Y dice: yo también he oído y he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quien hacen servir los egipcios, y me he de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo voy a sacarlos de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los voy a librar de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y juicio grande. Y vean tan bonita esta palabra que dice en el versículo 7: los voy a tomar como mi pueblo y seré su Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de todas las tareas pesadas. ¿De qué se va a acordar el pueblo de Israel de Dios? ¿De que lo sacó de dónde? De las tareas pesadas. Tal vez si no hubiesen tenido tareas pesadas, la hubieran visto fácil, ¿cierto? Ah, sí, pero Faraón ya nos iba a dejar ir. Pues Dios, pues sí, hizo algo, pero a través de eso Dios nos está diciendo ahí que por eso el pueblo de Israel se va a acordar y va a declarar que Jehová es, para que nosotros entendamos y nos acordemos de quién, de Dios. Amén. Y dice allí: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés por causa de ¿qué? De la congoja del espíritu y de la difícil servidumbre. En ese momento, cuando usted esté agobiado, cuando usted está cansado, ¿sí? Y usted dice: estoy estresado, y alguien le dice: no se estrese. Está mirándolo. No, ¿en serio? Algo así le ocurría al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba, mejor dicho, pisoteado. Y va y Moisés y les dice eso. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? No me diga eso. Ya me lo dijo y estábamos mejor, y ve ahora cómo estoy. Esa situación permitió que ellos no escucharan a Moisés. Y después Jehová le dice a Moisés: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, nuevamente vaya y hágalo, no se canse, ¿cierto? Y Jehová le dice a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y le dio mandamiento para Faraón, rey de Egipto. Cuando Dios manda algo, ¿se cumple o se cumple? Si Dios manda algo a Diva que conoce de Dios, ¿qué pasa? Se cumple. Y si Dios le manda algo a alguien que no lo conoce, ¿qué va a pasar? Igual se va a cumplir, ¿sí? Igual va a ocurrir, querido hermano, en esta mañana. Por eso yo quiero que nosotros en esta mañana entendamos que nosotros estábamos similar al pueblo de Egipto, que tú y yo estamos en este momento, bueno, en tiempos pasados, estábamos bajo un yugo duro, un yugo similar al que estaba viviendo el pueblo de Israel, y se llama pecado. Y desafortunadamente el pecado en ocasiones hace que nosotros no podamos ver la promesa que Dios ha traído para nosotros. Incluso nosotros, conociendo del Señor, tal vez el pecado esté en nuestras vidas y nos evite ver cuál es la promesa que Dios traía para cada uno de nosotros. Al inicio nosotros leímos una palabra, capítulo 6, versículo 15 al 23, y voy a leérselas rápidamente. Y dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido ¿de qué? De corazón
a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el versículo 18 de Romanos 6 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de quién? De la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y lo que aquí está diciendo el apóstol es que usted era esclavo ¿de quién? Del pecado. Tal vez vemos nosotros personas que se la pasan de fiesta en fiesta, en fiesta, en fiesta. Están siendo esclavos de eso que están haciendo. ¿Y usted quiere ser esclavo del pecado o esclavo de la justicia? Dice la palabra del Señor, nosotros antes prestábamos toda nuestra vida, nuestras manos y todo para el pecado, pero ahora conocemos la verdad, ahora sabemos a quién le servimos. ¿Qué tenemos que hacer? Prestar todo lo que somos, ¿para qué? Para servir al Señor. Tenemos que prestar todos y cada uno de nuestros miembros para poder servir a la justicia, dice la palabra. Y Pablo dice, yo sé que tenemos una debilidad humana, que somos carne, pero cuando estamos bajo el Espíritu, podemos nosotros hacer y ser esclavos para servir a la justicia. Querido hermano, en esta mañana, nosotros no debemos dejar que el pecado nos domine y nos impida ver la promesa que Dios ha traído para cada uno de nosotros. No permita que tal vez esas situaciones externas lo alejen de lo que es la concepción de Dios, lo alejen de esa visión que usted tiene y que Dios ha colocado en su corazón. Porque el que fue bueno para iniciar la obra es poderoso ¿para qué? Para terminarla. Estamos en un proceso y ese proceso a veces ¿qué pasa? Duele. A veces ese proceso es difícil, a veces ese proceso es complicado y no entendemos por qué pasa eso. Señor, pero si es que yo voy a ir a predicar, ¿cómo me van a coger por la espalda? ¿Saben cómo terminé yo esta mañana? No, pues sí, magullado, pero terminé así. ¿Y sabe qué fue lo primero que se me vino a la cabeza? Señor, yo hoy no me arrodillé, parte, gracias. ¿Y qué hice en ese momento? Gracias porque no me pasó nada. Después sí ya volteé a mirar, fue una fracción de segundo, pero terminé de rodillas. Y hay veces es necesario que ocurran cierto tipo de situaciones para que tú y yo terminemos de rodillas, porque de otra forma no va a pasar en nuestra vida. Por eso, querido hermano, yo quiero que tú te examines, reflexiones en tu corazón y pienses qué está pasando en tu vida. ¿Aún eres esclavo del pecado? El pastor esta mañana nos hablaba y nos decía, y Junior la vez pasada, el día lunes, también nos hablaba de que debemos tener claro qué es la salvación, ¿verdad? De qué es el evangelio. Y eso fue un evento. ¿Y cuál fue ese evento? El nacimiento, vida, muerte y resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Y tú y yo que conocemos al Señor, debemos estar atentos a no seguir siendo esclavos del pecado. Porque Cristo fue el que murió y fue que con su sangre nos hizo libres del pecado. El Señor Jesús actuó en ese momento como ese Moisés para ese pueblo de Israel. Y sobre él recayó todo. Y murió en la cruz para hacernos salvos a ti y a mí. Y si tal vez aquí haya alguien que no conozca, que aún su fe todavía no ha sido movida, déjeme decirle que la única manera de dejar de ser esclavo del pecado es creyendo en el Señor Jesús, es colocándolo a Él primero sobre todas las cosas, es diciendo y entregando todo lo que somos al servicio del Señor. Cristo fue quien se sacrificó en la cruz y esa resurrección que Él tuvo al tercer día fue la que nos dio la libertad. Amén.
Querida iglesia, espero que en esta mañana usted haya entendido el propósito de esta palabra. Espero que usted haya entendido de que es necesario que cada uno de nosotros reafirme en su mente y en su corazón que Jesús ha traído de libertad a nosotros y que nosotros hemos sido ese pueblo añadido para Él. Que podrán venir situaciones difíciles, que podrá venir la impaciencia, que podrán venir, incluso la muerte podrá llegar a nuestras vidas, pero que debemos confiar en que tenemos un Dios poderoso, que hay un proceso que está trabajando con nosotros. Amén. Colóquese en pie, querido hermano, vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle: Señor, gracias por esta palabra. Señor, quiero darte gracias por este tiempo, Padre, y te pido que seas tú, Señor, redarguyendo cada uno de los corazones de mis hermanos. Te pido que seas tú ayudándonos, Señor, a que tu palabra sea genuina en nuestras vidas, que sea real, que nosotros podamos entender y reconocer una vez más que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que envió a su único Hijo por amor a nosotros, a este mundo, a que muriera en una cruz y que resucitara al tercer día, como ese pacto que nos ha prometido, para que nosotros en esta mañana fuéramos libres del pecado, Señor, que nos sacara de la esclavitud del mundo. Y por eso te pido que en esta mañana bendigas a cada uno de ellos, Señor, que seas tú enviándoles, Señor, a donde sea conveniente que estén, Señor, a que seas tú colocando esa misión en cada uno de ellos, Padre. Y que sobre todo les des fuerzas para continuar, Señor. Que el pecado, que el día a día o la rutina no enceguezcan, Señor, esa promesa que tú nos has hecho, Padre. En esta mañana te adoramos, te exaltamos y sellamos esta palabra en cada corazón. Te pedimos, Señor, que esta palabra no vaya a volver vacía. Mis hermanos, pueda meditar de esta palabra, Señor, durante la semana, ahorita que vayan a almorzar, cuando vayan camino a la casa, a su trabajo, que mediten, Señor, en cada una de las palabras la palabra que hemos recibido, Señor, durante todo este tiempo, Señor. Te lo pido a ti, Jesús, que seas tú, Padre, sellando cada corazón, Padre, y que cada uno de los que ha de ser salvo, Señor, se continúe añadiendo a tu obra, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y te damos un fuerte aplauso para honra y gloria tuya, Señor.